Y está con nosotros Carlos Bianco, lo conocés seguramente, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y podríamos decir tranquilamente quizás una de las manos derechas del gobernador Axel Kicillof. Carlos, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Antes que nada, ¿cómo está la situación de la provincia, teniendo en cuenta que lo último que escuchamos de Axel Kicillof fue ante intendentes, aliados y también incluso opositores blanqueando cuentas complicadas, sobre todo por lo que cuentan ustedes, que en principio estaría muy vinculado a deudas de la nación con provincia? ¿Está complicada a ese nivel la provincia de Buenos Aires? Realmente sí. Muy compleja, como todas las provincias, ¿sabes? Sí. Bueno, el gobierno salió a auxiliar ahora, entiendo que a 14 provincias, con adelantos de coparticipación. Nosotros averiguamos cómo fue el mecanismo. El mecanismo fue una oferta directamente del gobierno nacional hacia esas provincias. No a todas, sino a 14 provincias. A nosotros obviamente no nos han ni preguntado ni consultado. Eventualmente nosotros vamos a hacer la misma solicitud de fondos porque realmente la situación es muy compleja en todo el país, en la provincia de Buenos Aires y en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y eso tiene que ver con varias cuestiones. La primera es lo que vos contás, con el recorte de fondos que llevó adelante el gobierno nacional en general, pero en particular con la provincia de Buenos Aires. Lo hemos denunciado hasta el cansancio, hasta el hartazgo, me animo a decir, no lo vamos a dejar de hacer. Entre las obras que dejaron paradas, 1000 obras que quedaron paradas en la provincia de Buenos Aires, la valorización actual de esas obras, más los programas nacionales que se recortaron, que venían a la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos vigentes por ley, vigentes por convenio, etcétera, que nosotros estamos litigando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya hemos presentado 7 causas, vamos a presentar una causa más, una denuncia más. Esos son 22 billones de pesos, 22 millones de pesos, que eso es medio presupuesto anual del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero a eso se le suma desde octubre, noviembre del año pasado, una fuerte caída de la coparticipación que llega a la provincia por la menor recaudación, por la crisis económica que tiene la nación. Gotea menos coparticipación a la provincia, pero obviamente también con la crisis económica cae en nuestra recaudación. Venía cayendo los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año al orden del 10% mensual, respecto del mismo mes del anterior. Ahora se profundizó, ahora estamos encima del 15% de caída de la recaudación y de la coparticipación que llega a la provincia de Buenos Aires. O sea que es un combo bastante explosivo. La nación recauda menos los impuestos nacionales que se coparticipan por la crisis económica. La provincia recauda menos porque hay gente, lo digo bien en lunfardo para que se entienda, o cada vez más gente que no paga sus impuestos, que o que paga impuestos pero vende menos. Y todos los impuestos que están vinculados con el consumo, la actividad, claro, y la actividad económica, ingresos brutos, el IVA, etcétera, cae la recaudación. Bueno, eso genera un problema importante en todas las provincias, en todos los municipios, y nosotros tenemos que ser responsables con nuestras finanzas, obviamente. Nosotros hemos hecho uso en parte del endeudamiento que nos aprobó la legislatura a final del año pasado. Hemos colocado algunos montos de deuda, pero son deudas que nosotros utilizamos para pagar los vencimientos de deuda que tiene la provincia, que fueron heredados de la gestión del gobernador Kicillof. Ahí, como siempre, cuando viene un libertario nos ponemos en un opositor, y cuando viene un peronista o alguien de otro color político nos ponemos en el de enfrente. Ahí lo que te dice la nación cuando preguntás, para ser justo, es: hay mala administración de las provincias. Si no llegan con sus números es porque gastan de más, porque tienen gente de más contratada, por la pauta publicitaria. Bueno, lo habrás escuchado. Te lo digo, la pauta publicitaria, solo YPF, el año pasado es más de 100.000 millones de pesos de pauta. O sea que la pauta publicitaria que hace Nación es varias veces superior a la que hace la provincia. O sea que sí, ese es el punto. Pero eso es una pequeña porción del presupuesto provincial. Sí, te tiré dos o tres aristas. No, te digo, porque ¿no? Nuestra respuesta cuando nos dicen que gastamos mal, que hay gastos innecesarios. La provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de la Argentina. Es el gobierno que tiene menos recursos per cápita en relación con su población, es decir, es el gobierno más pobre de la Argentina en relación con la población, con las necesidades, y es el segundo gobierno que menos empleados, trabajadores estatales tiene en relación con su población. El primero es Córdoba, el segundo es la provincia de Buenos Aires. O sea que nosotros somos el gobierno más pobre, si uno analiza los recursos en relación con la población que tenemos que atender, y el segundo gobierno más austero de la Argentina después del gobierno de Córdoba. O sea que esa es la respuesta, y es muy clara y es muy sencilla. ¿Qué es que gastamos de más? Y nosotros tenemos 100.000 policías. Nosotros tenemos entre docentes y auxiliares más de 500.000.
en la provincia de Buenos Aires. Entre médicos y camilleros y enfermeros tenemos más de 40.000. Y faltan, no es que sobran. Faltan docentes, faltan policías, faltan enfermeros, faltan médicos para las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Ese es el grueso del gasto que realiza, el gasto corriente que realiza la provincia de Buenos Aires. ¿Tuvieron que meter, voy a usar un término libertario, motosierra también ustedes? ¿Tuvieron que ajustar? Y mira, cuando a vos se te achica el presupuesto en 2 años, en la mitad de los recursos, en una cuarta parte de los recursos que tenés, porque esos 22 millones son medio presupuesto anual, en 2 años, eso es una cuarta parte de todos los recursos con los que cuenta el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No es que ajustás, vos gastás lo que tenés. Y obviamente, a ver, tuvimos que dar de baja algunos programas que nosotros veníamos implementando de manera muy exitosa y que eran muy importantes. No sé si te acordás, el viaje egresado. No lo financiamos más. ¿Por qué? Y bueno, porque no tenemos más recursos. Ahora, ¿eso era bueno o era malo? Era bueno, no solo porque era un reconocimiento a los pibes que terminaban la secundaria y 1 de cada 4 en la provincia de Buenos Aires se iba de viaje de egresados. Nosotros pusimos un viaje muy austero, muy corto, de 4 días, en donde se iban a destinos turísticos de la provincia. Eso generaba un montón de movimiento económico en los destinos turísticos de la provincia fuera de temporada. Hoy vos vas a Mar del Plata, vas a Sierra de la Ventana, etcétera. Cuando caemos cualquiera de los ministros o cuando cae el gobernador, lo primero que le dicen es, che, ¿cuándo vuelven los viajes de egresados? Porque eso le da muchísima actividad económica a lugares que fuera de temporada tienen un problema realmente de ingresos. Bueno, te lo doy como ejemplo. Comprar computadoras. Nosotros comprábamos computadoras, le dábamos una computadora a cada pibe que terminaba la secundaria. Y bueno, tuvimos que dejar de comprar computadoras porque nos recortaron los fondos para la compra de computadoras. Fondo de seguridad que nosotros teníamos de 750.000 millones de pesos que venía de la Nación por convenio a la provincia. Nos recortaron esos fondos. Bueno, no pudimos utilizar esos 750.000 millones de pesos para comprar patrulleros, tecnología. Pudimos usar con fondos propios 170.000 millones el año pasado en un fondo específico que llevó adelante el gobernador para la compra de patrulleros. Bueno, no es que uno ajusta, uno se tiene que acomodar al presupuesto real que tiene, porque hay una cuestión que se llama presupuesto, restricción presupuestaria, y vos no podés gastar más de eso, porque tampoco tenés la posibilidad, como tiene un gobierno nacional, de salir a tomar deuda indiscriminadamente. Nosotros no tenemos, es lo que nos aprobó la legislatura, que era básicamente para pagar los vencimientos de capital y de intereses de la deuda que nos vencían. O sea que esa es la realidad de la provincia de Buenos Aires, como de tantas otras provincias. Carlos, Jorge Macri, el obviamente hombre más importante de la ciudad de Buenos Aires, le reclama a la provincia 27.000 millones, si no me equivoco, por las personas que viven en situación de calle, bonaerenses, y que están en justamente la ciudad. ¿Qué responde la provincia? No, mira, muy sencillo. Creo que él dice que hay 2.300 bonaerenses, supuestamente, o personas que tendrían residencia en la provincia de Buenos Aires, que se atienden en centros de integración social de la ciudad, y que eso multiplicado por 1.163.000, creo que es lo que declaró que invierte la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cada persona que atiende por mes. Él dice que eso es una deuda que tendría la provincia de Buenos Aires por 27.000 millones de pesos. Varias cuestiones al respecto. Primero, son personas en situación de calle, por lo tanto no tienen residencia ni en la provincia de Buenos Aires ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Están en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé de dónde sale la cuenta de que son bonaerenses, porque la verdad que no nos consta que sean bonaerenses, pero ponele que sí. Ahora, el mismo criterio vos tendrías que aplicar a las 3 millones de bonaerenses que vienen a trabajar, ¿no? Si vas a discriminar para un lado, tenés que discriminar para el otro. Hay 3 millones de bonaerenses aproximadamente que todos los días vienen a trabajar a la capital federal, a trabajar y generar ingresos y recursos a la capital federal. Porque el trabajo, todos lo sabemos, todos somos trabajadores, genera valor. Claro. Ese valor lo generan en la capital. O sea que hay empresas que ganan plata, hay comercios que ganan plata por esos bonaerenses que vienen a trabajar acá. Pero además, el gobierno cobra impuestos por esa actividad económica, por el comercio, por las ventas gastronómicas, por el transporte, cobra ingresos brutos. O sea que son un montón de ingresos que los bonaerenses que vienen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le generan al gobierno nacional. Si quiere cobrar esa deuda, bueno, que nos devuelva todo lo que generan los bonaerenses de valor y de ingresos brutos y a ver qué da. Y hay otro tema también que lo podemos discutir cuando quiera con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el pasivo ambiental del SEAMSE. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone sus recursos en la provincia de Buenos Aires en el marco de un acuerdo con el SEAMSE, que nunca estuvo contemplado el pasivo ambiental que eso genera. Es decir,
terrenos inutilizados en la provincia de Buenos Aires, que si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no dispusiera sus residuos en la provincia de Buenos Aires, tendría que disponer de tierra. Económicos, Carlos, decís que la ciudad le debe más a la provincia que lo que la provincia le debía a la ciudad. Seguro, eso desde ya. Ahora, ¿por qué lo hace Jorge Macri en esta situación tan compleja de echarle la culpa a la provincia de Buenos Aires por los problemas que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no dice nada de por qué hay tanta gente en situación de calle? ¿Por qué? Cayó como maná del cielo la gente. ¿De dónde apareció la gente? Es gente que se queda sin trabajo, básicamente, que se queda sin posibilidad de pagar un alquiler. Desde que vino Macri y desde que está Milei a esta ciudad, desde que vino Jorge Macri y desde que está Milei a esta ciudad, cerraron un montón de empresas, aumentaron un montón los puestos de desempleo en esta ciudad, y esa es la gente que va quedando en la calle, ¿eh? No es que nosotros le exportamos gente en situación de calle. No. Hay mucha gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se queda sin empleo y sin posibilidad de pagar un alquiler, y esa es la gente en situación de calle. Bueno, se tiene que hacer cargo de sus problemas y tiene que señalar a quién es el responsable principal de ese problema, que es Milei y que son las políticas económicas de Milei. Recordamos que estamos en el estudio con Carlos Bianco, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, en provincia de Buenos Aires hay una gran concentración de industrias. ¿Qué están viendo en ese sector particularmente? Mira, la provincia de Buenos Aires tiene el 50% de la capacidad industrial de Argentina. O sea, es la mitad de la industria nacional está radicada en la provincia de Buenos Aires. Estamos viendo una situación calamitosa. Bueno, hay muchos casos que han sido públicos, ¿no? FATE, por ejemplo, en San Fernando, que fue uno de los más llamativos por la cantidad de personas que fueron echadas. Bueno, cerró la fábrica y echaron a 920 personas. Pero así tantas otras, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente unas 6.000 empresas. 6.000 empresas que cerraron en la provincia de Buenos Aires. La gran mayoría son empresas industriales, más allá de los comercios. 2023, desde que llegó Milei, 6.000 empresas que cerraron en la provincia de Buenos Aires. La situación es realmente calamitosa. Es realmente calamitosa y tiene que ver con todas las políticas que se están llevando adelante por el gobierno nacional. Te digo, ajuste de salarios y de ingresos, cae el consumo. Las empresas no tienen a quién vender. Apertura importadora indiscriminada, empiezan a competir con productos importados, en muchos casos que están producidos en condiciones que no pueden ser de competencia leal con nuestra producción nacional. Apreciación de la moneda que abarata la producción importada respecto de la producción local. Costo de la energía, porque las empresas industriales tienen un insumo muy, muy importante, más allá de sus materias primas, que es la energía, que se ha multiplicado 300, 400% desde que llegó Milei. Bueno, es un cóctel explosivo. Nosotros estamos con muchos problemas industriales en la provincia de Buenos Aires, pero son los mismos problemas que tiene Córdoba y que tiene el sector industrial de Santa Fe. O sea, toda la industria argentina está en problemas, toda la industria argentina. Después están otros sectores, como el sector minero, que ustedes estaban hablando recién, como el sector agropecuario, que tienen otras condiciones de competitividad, que bueno, en esos sectores son los que crecen, de hecho, son los sectores que crecen. Ahora, los sectores generadores de empleo, que son la industria, el comercio y la construcción, todos vienen cayendo desde que llegó Milei, fuertemente. Y por eso es un problema que está habiendo de empleo y de ingresos. ¿Y por qué no hay tanto problema? Aumentó el desempleo, pero no aumentó tanto como uno imagina. Hay 1 millón de personas manejando Uber, trabajando en plataformas. Que esos son empleos totalmente informales, esos son empleos autónomos, y ya vos ves las protestas, lo que dicen quienes están trabajando en el Uber, en los repartos, etcétera, que ya no les alcanza ni para sostener el auto, ni para sostener la moto. O sea, hay graves problemas de distribución del ingreso, grandes problemas de ingreso en la Argentina. Ahora, y en la provincia de Buenos Aires, obviamente también. Teniendo en cuenta todo este combo complicado y que para la provincia de Buenos Aires representa esta porción tan importante de empleo, cuando uno también consulta con los industriales, más allá de estos factores que comentas, también hablan de una fuerte presión impositiva por parte de municipios y de provincia de Buenos Aires. Entiendo que justamente la situación de la recaudación y coparticipación, todo lo que comentabas, quizás derive en algo que sea complicado bajar impuestos. Pero ¿están pensando en alguna medida para poder complementar entonces ante esta situación para la industria? Que es poner el problema donde no está. El otro día de la Cámara de Supermercadistas se juntaron con Toto Caputo. Toto Caputo, al salir de esa reunión, ¿qué tuiteó? Los supermercadistas se quejan de las tasas municipales, que son un alto costo. Cuando uno ve las notas de lo que dijeron los supermercadistas, no se quejaban de las tasas municipales. Eventualmente también se quejan de las tasas municipales. ¿Pero de qué se quejaban fundamentalmente los supermercadistas? De que no hay ventas. De que no hay ventas. O sea que el problema principal es que no hay ventas, porque no hay consumo, porque los ingresos cayeron. Lo mismo en la industria.
es la misma carga impositiva que tenían hace 4 años, 5 años, 10 años. Y en ese momento no era un problema la carga impositiva. Vendían, crecían, incorporaban trabajadores, etcétera. Bien. ¿Hoy es un problema la carga impositiva? No, hoy el problema es que no pueden competir contra la producción importada, que no hay demanda, que no hay consumo. Ese es el real problema. Después, obviamente, el empresario hace lo que hacen todos. Cuando le va mal, trata de recortar todos sus costos. Y uno de sus costos, obviamente, cuando le va mal, tiene que ver con la presión impositiva, que repito, no la aumentamos nosotros en la provincia de Buenos Aires en los últimos 6 años. Es la misma presión impositiva que existía hace añares, ¿eh? No es que se modificaron las tasas. De hecho, se le cobra 1,5% de ingresos brutos al sector industrial en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no es una carga excesiva, ni mucho menos. El problema es otro. El problema es la competencia importada, el problema es la apreciación cambiaria, el problema es la falta de demanda, el problema es la falta de ingresos. Uniendo todo con todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con este panorama bastante complicado que nos estás narrando de la provincia de Buenos Aires, te escuché decir en las últimas horas que Milei les está afanando, usaste esa palabra sí. A los bonaerenses. Sí. Si lo sentís así, ¿y por qué? Porque es una palabra fuerte. Pero lo expliqué hace un ratito. Paró 1000 obras. ¿Qué hizo con esos recursos que estaban comprometidos por el anterior gobierno nacional? Se los quedó. Nos recortó todos los programas que venían del gobierno nacional, que muchos de ellos estaban por ley y los estamos demandando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchos, claramente, no sé, los fondos que se transferían desde el Estado Nacional por convenio, por el consenso fiscal, a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias. No los pagó más. O sea, se quedó la plata. Eso es robar. ¿Es el mismo mecanismo? No, la coparticipación está llegando tal como corresponde porque no pueden tocarla porque está por ley y peso que entra a las arcas del Estado Nacional de impuestos coparticipables inmediatamente se distribuye en las provincias. Pero no les dio adelanto a la provincia de Buenos Aires. Pero eso no, yo no dije que eso era robarnos ni afanarnos. Eso es una decisión política de asfixiar financieramente a la provincia de Buenos Aires. Yo lo que te digo es lo que se quedó. ¿Es afán o más asfixia? Cobró el ex impuesto país y sigue cobrando el impuesto a los combustibles que debería destinar al mantenimiento de las rutas. En la provincia de Buenos Aires tenemos la ruta nacional número 3, la 5, la 7, un montón de rutas, la 226, un montón de rutas nacionales y no las mantiene. O sea, cobra plata de los combustibles para mantener las rutas y se la queda, no la invierte. No hizo 1 kilómetro de ruta. O sea, eso es robarse la plata. Si hay fondos afectados que son para mantener rutas, vos los cobrás y no los usás para mantener rutas, es robarse la plata. Es literal, no está sujeto a discusión. Nos está robando a los bonaerenses, le está robando a todos los argentinos, pero en particular a los bonaerenses. Te quiero meter una cortita que tiene que ver con algo más estrictamente político, que es que cuando hablas de la provincia de Buenos Aires, que nosotros acá la tratamos mucho porque es la provincia más poblada de la República Argentina, sí. El gobierno está diciendo... para que la provincia de Buenos Aires sea completamente transparente, sí o sí, el año que viene hay que votar con la boleta única de papel. ¿Es un sistema que le gusta a Kicillof, a Bianco, a las autoridades? Te lo contesto con la experiencia reciente. Se discutió mucho también para el año pasado, que fue año electoral, la implementación en la provincia de Buenos Aires de la boleta única papel. De hecho, había creo 7, 8 proyectos que nunca se terminaron tratando porque no tenían plafón ni mayoría. Y que nadie lo está demandando en la provincia de Buenos Aires. Además, no hay una demanda colectiva respecto de modificar el sistema electoral porque funciona muy bien hace 50 años, 45 años, que funciona muy bien, desde 1983, que funciona muy bien el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires. El año pasado se hicieron elecciones por primera vez provinciales separadas de las nacionales con el sistema tradicional, es decir, boleta completa, boleta partidaria. De más de 8 millones de votos que se ejercieron, hubo 11 denuncias en la ley electoral, mínimas. Nunca había pasado en la provincia de Buenos Aires. O sea que transparente es el sistema. Vos escuchaste el año pasado decir que alguien diga, no, estuvo viciada la elección, hubo fraude, hubo muchos problemas. No, fue la elección más transparente de la historia de la provincia de Buenos Aires. 11 denuncias, 11 de 8 millones de votos. Una que se robaron unas boletas, los libertarios, te acordarás, que entraron... es 11 denuncias, que una era que faltaba la urna, otra, mínimas. Y el otro argumento que se solía utilizar, porque ahora ya no lo pueden ni utilizar porque quedó claramente desacreditado, era que la boleta única papel ahorraba recursos.
lo demostramos. Comparamos cuánto se invirtió para las elecciones provinciales con el sistema de boleta partidaria versus lo que se invirtió en las elecciones de octubre con la boleta única papel en la provincia de Buenos Aires. El doble salió la boleta única papel respecto de la boleta partidaria. O sea que de los dos argumentos que tenían, que era poco transparente y que era caro, los dos quedaron desacreditados en la realidad. Se nos fue el programa, así que nos quedaron hablando de la provincia de Buenos Aires, 233 preguntas. Sí, me imagino. Simplemente te saludo diciendo, Axel Kicillof no tiene reelección. Carlos Bianco se anota ahí en la lista larga para ser candidato a gobernador. No, Carlos Bianco hace siempre lo que le pide el gobernador. Me gusta que hablemos en tercera persona, cual Maradona, pero yo propuse el ejercicio. ¿Y el gobernador va a ser candidato a presidente? El gobernador está en una etapa de construcción política. Este no es el año de las... lo dijo el gobernador, no es el año ni de la candidatura ni de la campaña. Y me parece que es una referencia obligada, ¿no?, para pensar una candidatura presidencial. Pero es algo que va a definir el gobernador. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, uno de los hombres más importantes de ese territorio. Gracias por estar con nosotros.